Mi hermana decidió organizar su boda el mismo día que la mía, y para empeorar las cosas, convenció a mi padre de que la llevara al altar, dejándome a mí sin ese momento especial que había soñado toda mi vida. Sin embargo, a último momento, canceló su invitación y, para mi sorpresa, apareció en mi boda. Este incidente no solo arruinó un día que se suponía sería el más feliz de mi vida, sino que también reabrió heridas que había tratado de ignorar durante años. Hoy quiero compartir mi historia aquí, con la esperanza de recibir algún consejo o al menos desahogarme. Desde pequeña, soñé con cómo sería mi boda, una ceremonia mágica, llena de amor y rodeada de la gente que más me importa. En mis sueños, todo era perfecto, hasta el más mínimo detalle, pero la realidad fue muy diferente. Todo se derrumbó en el momento en que mi padre cruzó las puertas del salón. Probablemente os preguntéis cómo la llegada de mi propio padre podría arruinar un día tan especial. La respuesta no es simple, pero está profundamente arraigada en la historia de mi familia. Para entenderlo, es necesario dar un paso atrás y revisar cómo llegamos a este punto. Durante mi infancia, éramos solo mi mamá, mi papá y yo. Éramos una familia pequeña, pero feliz. Todo cambió cuando cumplí 16 años. Mis padres se divorciaron y, de repente, mi mundo quedó dividido. Me quedé viviendo con mi mamá mientras mi papá empezó una nueva vida con otra mujer. Un año después, mi mamá también se casó y nuestra familia se transformó en una compleja red de relaciones nuevas. Ahora tenía una madrastra, un padrastro y hermanastros de ambos lados. Aunque intenté abrazar esta nueva dinámica, siempre me sentí como una figura secundaria en la vida de mi padre. Mi padre siempre trató de integrarse en su nueva familia, lo cual no es algo malo en sí mismo. Pero sin darme cuenta, ese esfuerzo por conectar con los demás vino a costa de su relación conmigo. Al principio eran pequeños detalles, promesas olvidadas, ausencias en eventos importantes. Las noches de helado que solíamos tener cada viernes desde que tenía 5 años se volvieron menos frecuentes, hasta que desaparecieron por completo. Cuando le preguntaba, me respondía con una sonrisa y un «La próxima semana, princesa, te lo prometo». Pero esa semana nunca llegaba. Luego comenzaron a ser momentos más significativos. Mi primer torneo de debate, un evento importante en mi último año de escuela secundaria, fue uno de esos momentos. Recuerdo mirar desde el escenario, buscando su rostro entre la multitud, pero su asiento estaba vacío. Más tarde, cuando lo llamé, me dijo que no había podido venir porque estaba ayudando a Lily, la hija de su nueva esposa, con un proyecto escolar. Este tipo de excusas se volvieron la norma. Mi graduación de la escuela fue otro ejemplo. Llegó tarde porque había estado en el recital de danza de Olive, otra hija de su nueva familia. Cuando me aceptaron en la universidad, él estaba demasiado ocupado ayudando a Lily con sus propias aplicaciones para siquiera celebrarlo conmigo. Pero lo que más dolió fue lo que sucedió durante mi segundo año en la universidad. Había conseguido una pasantía en una importante red de noticias en Nueva York, un gran logro para mi carrera en el periodismo. Estaba emocionada y nerviosa por el nuevo capítulo que estaba a punto de comenzar. Sin embargo, el día antes de mi vuelo sufrí una apendicitis. Me desperté en el hospital, confundida y adolorida, para encontrar solo a mi mamá a mi lado. Cuando le pregunté dónde estaba mi papá, me dijo que no había podido venir porque algo se le había presentado. Aquel día, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que sin importar cuánto deseara que mi relación con mi padre mejorara, nunca sería su prioridad.
Y aunque había intentado aceptar esta realidad, no podía evitar sentirme herida cada vez que él elegía a su nueva familia por encima de mí. El día de mi boda fue la culminación de todas esas heridas. Verlo entrar al salón como si nada hubiera pasado me llenó de una mezcla de rabia y tristeza que nunca había experimentado antes. No era solo un invitado más, era un recordatorio de todo lo que había perdido. El dolor que sentí aquel día fue indescriptible. ¿Qué podría haber sido tan importante como para que mi padre no estuviera a mi lado cuando más lo necesitaba? No solo estaba lidiando con un dolor físico insoportable, sino que también había perdido una oportunidad laboral por la que había trabajado arduamente durante años. Un mes después, finalmente obtuve mi respuesta, aunque no fue la que esperaba. Mi padre sugirió que tuviéramos una cena familiar, como en los viejos tiempos, según dijo. Insistió en que sería una buena oportunidad para reconectar, especialmente porque, desde mi cirugía, apenas le había dirigido la palabra. Aunque estaba reticente, accedí. Sin embargo, al llegar, descubrí que no sería una cena íntima entre él, mi madre y yo. Su esposa y sus hijos también estaban presentes. Sentí cómo la ira comenzaba a hervir dentro de mí. Por más que intenté ocultarlo, no podía evitar sentir celos hacia Lily. Ella no solo tenía a su propio padre, sino que también contaba con el mío a su disposición cada minuto del día. Decidí mantener la calma y aparentar cordialidad. Pero esa resolución se rompió en cuanto mi padre tuvo la osadía de acusarme de ser grosera por no responder a sus llamadas ni mensajes durante el último mes. En ese momento no pude contenerme más. Le recordé que, durante uno de los momentos más difíciles de mi vida, él no estuvo presente. Su respuesta me dejó helada. Estaba ocupado, tenía cosas importantes que atender. Y ahí estaba la verdad, cruda y dolorosa. Lily. Según él, ese mismo día, ella había tenido una crisis emocional tras romper con su novio y él había decidido priorizarla. Fue la última vez que hablamos durante mucho tiempo. Después de esa desastrosa cena, regresé a la universidad. Me sumergí en mis estudios y en mi vida profesional, intentando dejar atrás la herida abierta que mi padre había dejado. Con el tiempo, la distancia entre nosotros creció. Nuestras conversaciones se volvieron escasas y superficiales, meras formalidades que carecían de emoción. Mientras tanto, su relación con Lily floreció. Él estaba presente en cada evento importante de su vida, aplaudiendo desde las primeras filas. Incluso le organizó una gran fiesta para celebrar su primer trabajo de verano. Me enteré de todo esto por Facebook, como una extraña que observa desde fuera. A pesar de todo, la vida me trajo algo bueno. Conocí a Stan durante una de mis pasantías. Lo que comenzó como un dulce encuentro se transformó rápidamente en una relación sólida y llena de amor. Nos graduamos juntos, conseguimos nuestros primeros trabajos al mismo tiempo y, eventualmente, Stan me propuso matrimonio. No lo pensé dos veces antes de decir que sí. Por primera vez, sentía que estaba construyendo una vida propia, una vida en la que no era la sombra de nadie. Mi madre, como era de esperarse, estaba eufórica. Se involucró de lleno en la planificación de la boda, ayudándome con cada detalle. Sin embargo, cuando llamé a mi padre para compartirle la noticia, su reacción me dejó un sabor amargo. Apenas mostró interés y antes de que pudiera emocionarme por completo, se excusó diciendo que estaba ocupado con algo más. Fue como una bofetada emocional.
uno de los momentos más importantes de mi vida y ni siquiera podía dedicarme 5 minutos de su tiempo. A pesar de su reacción inicial, decidimos enviar las invitaciones a todos los miembros de la familia, incluido él y su nueva familia. Aunque muchos confirmaron su asistencia, mi relación con él seguía siendo una incógnita. Guardaba un secreto que no había compartido con nadie. Quería que él me acompañara al altar. A pesar de todo lo que había sucedido, seguía siendo mi padre, y ese gesto simbólico significaba mucho para mí. Pensé que este momento podría ser una oportunidad para reconstruir nuestra relación, para sanar las heridas que habían permanecido abiertas durante años. Planeé sorprenderlo con la noticia un mes antes de la boda, esperando que aceptara y que este pequeño gesto pudiera acercarnos nuevamente. Lo hice, tal como lo había planeado. Llamé a mi padre con la intención de sorprenderlo con la noticia de que quería que me acompañara al altar. Al principio, la conversación fue cordial. Me preguntó cómo estaba y mencionó lo feliz que estaba ahora que sus hijas se estaban casando. Esa palabra, hijas, me dejó desconcertada. Pensé que había entendido mal, así que le pedí que aclarara. Lo que escuché después fue como un puñal directo al corazón. Lily también se casaba. No solo eso, sino que había decidido hacerlo el mismo día y el mismo mes que yo había elegido para mi boda. Me quedé muda. ¿Cómo era posible que mi propio padre estuviera bien con esto? ¿Y cómo podía Lily, sabiendo perfectamente la fecha que yo había planeado con tanta anticipación, hacer algo así? Había elegido esa fecha 5 meses antes, cuidando cada detalle para que fuera perfecta. Y ahora sentía que ella había decidido hundirse en ese mismo día para robarse el protagonismo. Aunque de adolescente sentí celos hacia Lily por la relación tan cercana que tenía con mi padre, nunca la culpé de nada. Sin embargo, en ese momento, todo cambió. Sentí como si todo el tiempo hubiera estado tratando de arrebatarme no solo a mi padre, sino también cualquier cosa que pudiera hacerme feliz. Respiré hondo y le pregunté a mi padre cómo planeaba manejar 2 bodas el mismo día. Su respuesta fue devastadora. Dijo que Lily había conocido al amor de su vida hacía apenas un mes y que no podía esperar más para casarse. Como su padre, él no iba a negarle su apoyo. Decidí desviar la conversación intentando mantener la calma. Le pregunté si al menos estaría presente en mi boda y si cumpliría mi deseo de caminarme al altar. Pero la siguiente respuesta me dejó sin aliento. Lily también le había pedido que la llevara al altar, y él había aceptado. La ira comenzó a crecer en mi interior. ¿Cómo podía hacerme esto? Nunca había sido cruel con Lily. Al contrario, siempre traté de ser amable. Pero claramente, ese sentimiento no era mutuo. No podía ignorar la pasividad de mi padre, su completa indiferencia hacia lo que esto significaba para mí. Antes de que pudiera darme otra excusa vacía, le corté y dije, «Papá, estoy cansada de siempre ser la segunda opción. Espero que esta sea la última vez que hablemos». Y colgué. Cuando llegó el día de mi boda, ya había aceptado que mi padre no estaría presente. Muchos de mis familiares tampoco lo estarían, ya que Lily había invitado a varios de ellos a su boda. Decidí que no permitiría que esto arruinara mi gran día. Mi abuelo, al enterarse de lo que había sucedido, me ofreció caminarme al altar. No pude estar más agradecida. Aunque no habíamos pasado mucho tiempo juntos al principio, siempre se mostró amable y preocupado por mí. Todo parecía ir bien. El día de la boda llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo, pero mi madre y mi abuelo se encargaron de todo con esmero.
Cada detalle estaba en su lugar y el ambiente era perfecto. Pero, como parecía ser la norma en mi vida, la calma no duró mucho. 2 horas antes de la ceremonia, mi padre apareció de la nada. Yo estaba ocupada con los últimos preparativos junto a mis damas de honor, pero insistió en hablar conmigo. Aunque estaba irritada, decidí escuchar lo que tenía que decir. Cuando entró a la habitación, intentó abrazarme, pero su nerviosismo era evidente. Le pedí que fuera directo al punto. Lo que dijo a continuación me dejó helada. Aparentemente, Lily había cambiado de opinión en el último minuto. Ahora quería que su padre biológico la acompañara al altar. Mi padre, visiblemente confundido y herido, trató de razonar con ella, pero ella, con una frialdad que no había visto antes, le dijo que debería sentirse afortunado de que aún estuviera invitado a su boda. En ese momento, mi padre comenzó a enumerar todas las cosas que había hecho por ella a lo largo de los años. Pero Lily no estaba dispuesta a escucharlo. Su actitud fue tan hiriente que por primera vez vi a mi padre vulnerable. Aunque una parte de mí quería sentir compasión, otra no podía ignorar el hecho de que él mismo había alimentado esta dinámica, priorizando siempre a Lily sobre mí. Decidí terminar la conversación ahí. Papá, este es mi día. Si quieres quedarte, siéntete libre, pero no quiero más drama, le dije con firmeza. Él asintió, pero su expresión reflejaba una mezcla de tristeza y arrepentimiento. A pesar de todo, mi boda fue hermosa. Caminé al altar del brazo de mi abuelo, rodeada de amigos y familiares que realmente me valoraban. Aunque la ausencia de mi padre era una sombra difícil de ignorar, también me dio la oportunidad de empezar una nueva etapa en mi vida, libre de las cargas del pasado. El golpe final llegó cuando mi padre, con una calma que me resultó insoportable, sugirió que estaba siendo demasiado severa y que tal vez debería considerar lo difícil que había sido todo para él y para Lily. Según él, su decisión de que su padre biológico la acompañara al altar había sido un golpe inesperado que los había afectado profundamente. Mientras lo escuchaba, sentí que todo el sentido de nuestra conversación se desmoronaba. Él no entendía nada, o, peor aún, no quería entender. Incluso tuvo el descaro de insinuar que yo había exagerado, como si mi boda, el día más importante de mi vida, fuera un evento menor, fácilmente desplazable frente a los compromisos más importantes de su vida. Mis sentimientos, mi esfuerzo, todo lo que había imaginado para ese día, fueron minimizados en cuestión de segundos. Me sentí pequeña, como si mi dolor y mis frustraciones no tuvieran validez porque él estaba haciendo lo mejor que podía. Salí de esa conversación más herida y confundida que nunca. Las palabras de mi padre no solo reafirmaron su falta de prioridad hacia mí, sino que también me hicieron dudar de mí misma. ¿Había sido demasiado dura? ¿Había reaccionado de forma desproporcionada? Mientras reflexionaba sobre todo, decidí acudir a Reddit en busca de consejo, con la esperanza de encontrar claridad entre personas que pudieran comprender mi situación. Mi enojo no se debía únicamente al hecho de que mi padre había priorizado a Lily en mi boda. Era algo mucho más profundo. Había sido un patrón repetido a lo largo de mi vida. Sin embargo, a pesar de sentirme justificada en mis emociones, sus palabras seguían atormentándome. Su habilidad para voltear la situación y hacerme sentir culpable por defender mis límites me dejó atrapada en una espiral de dudas. No quería cortar completamente la relación con él. Después de todo, seguía siendo mi padre, pero también sabía que no podía seguir permitiendo que sus acciones me lastimaran.
Necesitaba establecer límites claros, aunque no estaba segura de cómo hacerlo sin destruir por completo lo poco que quedaba de nuestra relación. Han pasado unas semanas desde mi último post y, desafortunadamente, las cosas no han mejorado. El fin de semana pasado coincidí con mi padre en una reunión familiar. Aunque dudé al principio, decidí quedarme y mantener las cosas lo más cordiales posible. Pero como era de esperarse, la situación rápidamente se volvió incómoda. Al principio, los comentarios de mi padre parecían inocentes, pero poco a poco comenzaron a tomar un tono crítico y condescendiente. Insistía en hablar sobre valores familiares tradicionales, una frase que parecía cargada de reproches hacia mis decisiones. Sentí como si cada palabra estuviera diseñada para desvalorizar mis elecciones, para recordarme que, según él, había fallado como hija. El momento más doloroso llegó cuando mencionó, de manera aparentemente casual, lo desafortunado que había sido que yo decidiera no permitirle caminarme al altar en mi boda. Según él, al elegir a mi abuelo, había roto un momento especial de unión familiar. Lo dijo como si la decisión hubiera sido un acto deliberado de traición hacia él, ignorando completamente el contexto que nos había llevado hasta ese punto. Sus palabras fueron un golpe bajo. Parecía incapaz de reconocer el dolor que me había causado y mucho menos de aceptar su parte en la distancia que existía entre nosotros. Intenté desviar la conversación hacia temas más neutrales, pero él insistió en volver a ese tema una y otra vez, como si su único objetivo fuera reafirmar su punto de vista y desacreditarme frente a los demás. La tensión en la sala era palpable. Podía sentir las miradas de mis familiares, juzgando, opinando silenciosamente sobre nuestra relación rota. Cada comentario suyo parecía una nueva capa de presión, y aunque intenté mantener la compostura, no pude evitar sentirme sofocada. Finalmente, decidí que era demasiado. Me levanté y me fui antes de que la situación pudiera escalar aún más. Esa noche reflexioné sobre lo sucedido. Me di cuenta de algo que, en el fondo, ya sabía. Mi padre no cambiará. Para él, sus acciones siempre estarán justificadas, y cualquier intento de confrontarlo solo será visto como una amenaza a su narrativa. En lugar de buscar un entendimiento o una solución, parece más interesado en mantener una imagen de sí mismo como la víctima o el héroe incomprendido. Lo que más me dolió no fueron sus palabras, sino la falta de empatía detrás de ellas. No estaba dispuesto a escuchar y mucho menos a reconocer cómo sus acciones me habían afectado durante tantos años. En cambio, utilizaba cada oportunidad para minimizar mi experiencia y reafirmar su posición de poder. Me doy cuenta de que no puedo seguir permitiendo que esto me afecte. No puedo cambiarlo, pero sí puedo cambiar cómo reacciono. Necesito aprender a establecer límites claros, a protegerme emocionalmente de sus manipulaciones y a priorizar mi bienestar. No se trata de quemar puentes, sino de construir un espacio donde pueda ser feliz sin la constante sombra de su desaprobación. Estoy comenzando a entender que debo enfocarme en mi propio bienestar y felicidad, pero hacerlo es mucho más difícil de lo que esperaba. La carga emocional que llevo debido a mi relación con mi padre y todo lo que ha sucedido con Lily sigue pesando en mi corazón. A pesar de todo, estoy profundamente agradecida por el apoyo que he recibido aquí en Reddit.
Sus palabras, sus consejos y su comprensión han significado más de lo que podrían imaginar. Han sido una guía invaluable en estos momentos complicados y me han ayudado a visualizar cuáles podrían ser mis próximos pasos. Hola a todos, estoy de vuelta con otra actualización y esta vez lo que descubrí me dejó completamente atónita. Hace unos días me encontré con un vecino que había asistido a la boda de Lily. Durante nuestra conversación, lo que me reveló fue como un balde de agua fría. Según mi vecino, Lily había sido muy abierta sobre su decisión de elegir la misma fecha para su boda que la mía. No fue una coincidencia, como ella había intentado hacerlo parecer al principio, sino un movimiento completamente deliberado. En sus propias palabras, fue su forma de asegurar su lugar en la familia. Mi vecino me contó que durante su boda, Lily incluso bromeó sobre su decisión con los invitados. Dijo que elegir la misma fecha fue su manera de asegurarse de que nadie olvidara su gran día, incluso si eso significaba opacar el mío. Según ella, esta decisión fue un movimiento de poder. Lo peor de todo es que no lo dijo como una disculpa o en tono de arrepentimiento. Lo dijo con orgullo, como si estuviera satisfecha con el daño que había causado. Mientras hablaba con mis invitados, Lily supuestamente mencionó que yo siempre había tenido celos de ella, que siempre estaba discutiendo con nuestro padre y su madre acerca de ella, aunque una parte de mí admite que, durante mi adolescencia, sentí celos por la atención que mi padre le daba. Jamás la culpé directamente. Mi enojo siempre estuvo dirigido hacia mi padre, porque él era quien había tomado la decisión de priorizarla sobre mí. Pero al parecer, Lily utilizó esa narrativa para justificarse y para proyectar su propia versión de los hechos. Lo que más me impactó fue que Lily no se detuvo ahí. Según mi vecino, incluso lanzó acusaciones contra mi padre durante la boda, diciendo que nunca la había amado realmente como a una hija. Afirmó que la única razón por la que la cuidaba era por interés económico hacia su madre. Comentó que mi padre siempre estuvo más preocupado por su exesposa e hija, refiriéndose a mí y a mi madre, que por ella. Mientras escuchaba todo esto, no podía evitar preguntarme cómo mi madrastra, que siempre se mostró como una mujer amable y razonable, permitió que Lily dijera estas cosas frente a los invitados, sabiendo perfectamente que no eran ciertas. Quizás estaba tan atrapada en su propio deseo de mantener la paz que prefirió ignorar las palabras de Lily, pero en ese momento me sentí completamente traicionada por todos. Por otro lado, el comentario de Lily sobre asegurar su lugar en la familia explica muchas cosas. Ahora entiendo por qué hubo tanta resistencia cuando inicialmente planteé mi preocupación por compartir la misma fecha de boda. Lily había planeado todo esto cuidadosamente, desde elegir esa fecha hasta pedirle a mi padre que la llevara al altar. Todo encajaba ahora. Lo que parecía ser una serie de coincidencias desafortunadas era, en realidad, parte de un esquema calculado para atraer la atención hacia ella. Mientras reflexiono sobre todo esto, muchos momentos de mi pasado comienzan a tener sentido. Recuerdo varias ocasiones en las que Lily parecía ir deliberadamente fuera de su camino para eclipsarme o hacerme sentir insignificante durante eventos familiares. Por ejemplo, cuando estaba celebrando una beca importante, ella casualmente tuvo una crisis emocional que desvió toda la atención hacia ella. En aquel entonces, intenté no darle demasiada importancia, pensando que eran incidentes aislados. Ahora veo un patrón claro que no había reconocido antes. Mi vecino también mencionó algo más.
Durante la boda de Lily, algunos invitados encontraron hilarante mi reacción al enterarme de la coincidencia de fechas. Según ellos, mis preocupaciones eran excesivamente dramáticas. Escuchar esto me dejó con una mezcla de tristeza y enojo. No solo Lily había planeado todo con intención, sino que también parecía disfrutar viendo cómo me afectaba. Ahora, mientras intento procesar todo esto, no puedo evitar pensar en cómo reaccionarán mis familiares cuando sepan la verdad. Hasta ahora, muchos de ellos han apoyado a Lily, ya sea por ignorancia o por no querer involucrarse en el conflicto. Pero, ¿qué pensarán ahora que saben que todo fue parte de un plan deliberado? Aunque quiero confrontar a Lily y a mi padre con esta nueva información, sé que hacerlo solo creará más drama y tensión, pero también sé que no puedo simplemente dejarlo pasar. Por ahora, estoy tratando de reunir fuerzas y pensar en cómo manejar esta situación de la manera más saludable posible. Lo que está claro es que necesito establecer límites más firmes, no solo con mi padre, sino con toda la familia. A pesar de todo, me siento más decidida que nunca a no permitir que estas dinámicas familiares sigan afectando mi vida. Lily puede haber intentado eclipsar mi momento, pero no puede quitarme los recuerdos felices que tengo de mi boda, ni el amor y apoyo de mi abuelo, mis amigos y mi esposo. Este es un nuevo capítulo, y estoy lista para escribirlo a mi manera. Todos en la boda de Lily parecían verme como el villano, y eso sigue resonando en mi mente. Honestamente, no sé cómo proceder. Una parte de mí siente la necesidad de confrontar a Lily, de exigirle explicaciones y responsabilizarla por su comportamiento. Pero la otra parte, más cansada y desgastada, me pregunta si realmente vale la pena gastar más energía emocional en alguien que ha ignorado todas mis preocupaciones anteriores. He considerado hablar con otros miembros de la familia para entender si realmente están al tanto de la situación o si han elegido ignorarla. Sin embargo, el miedo de crear más drama familiar o ser vista como alguien que busca problemas me ha detenido. Por ahora, he decidido dar un paso atrás. Decliné las invitaciones para las próximas reuniones familiares, excusándome con compromisos laborales. Este espacio que he creado me ha permitido reflexionar y empezar a procesar todo lo sucedido. En este tiempo, he comenzado a ver a un terapeuta. Hablar con alguien imparcial y capacitado me ha dado una claridad que no había tenido antes. Mi terapeuta me ha ayudado a entender la importancia de establecer límites saludables, no solo para protegerme, sino también para preservar mi salud mental. Aunque todavía no estoy segura de cómo será mi relación futura con Lily y el resto de mi familia, sé que debo priorizar mi bienestar, incluso si eso significa distanciarme de ellos. A pesar de todo, estoy profundamente agradecida por esta comunidad de Reddit. Su apoyo, sus consejos y su validación han sido un pilar de fortaleza en medio de este caos. Me han recordado que mis sentimientos son válidos y que no estoy sola en esta lucha. Recientemente, algo sucedió que me dejó completamente aturdida. Durante una conversación casual con un vecino que asistió a la boda de Lily, salió a la luz una verdad que jamás esperé escuchar. Según mi vecino, Lily no solo eligió la misma fecha que mi boda deliberadamente, sino que lo hizo como un movimiento de poder. En sus palabras, quería asegurarse de que su día fuera recordado por encima del mío. Me contó que Lily no tuvo reparo en compartir este detalle con sus invitados durante la boda, incluso bromeando al respecto. Según ella, esta elección fue su manera de afianzar su lugar en la familia.
No solo eso, también mencionó que en sus propias palabras yo siempre había sentido celos de ella y que nuestras discusiones con mi padre y su madre eran una constante. Lo que más me dolió no fueron las mentiras de Lily, sino la forma en que las compartió con tanta facilidad, como si fueran verdades absolutas. Sabía que había resentimientos entre nosotras, pero nunca imaginé que llegara a este nivel de manipulación. Según mi vecino, incluso criticó a mi padre, diciendo que solo cuidaba de ella por interés económico hacia su madre, y no por amor genuino. Al escuchar esto, me llené de una mezcla de tristeza, enojo y desilusión. ¿Cómo podía alguien ser tan calculador y cruel? ¿Y cómo mi familia, especialmente mi madrastra, permitía este tipo de comportamiento sin intervenir? Estas revelaciones me han obligado a reevaluar mi relación no solo con Lily, sino también con mi padre y otros miembros de la familia. Mientras reflexiono, recuerdo momentos pasados que ahora tienen un nuevo significado. Hubo tantas ocasiones en las que Lily parecía eclipsarme intencionalmente en eventos familiares. Lo que antes atribuía a meras coincidencias, ahora se presenta como un patrón claro. Ya no puedo ignorar lo evidente. Sus acciones no fueron accidentales. Con todo esto en mente, mi esposo y yo decidimos tomarnos un breve descanso para alejarnos de todo y pensar con claridad. Durante este tiempo, llegué a la conclusión de que era hora de tomar medidas concretas. No puedo seguir permitiendo que esta dinámica tóxica consuma mi energía y felicidad. La semana pasada, me reuní con mi padre en su casa. Llegué con un plan claro y decidida a exponerle cómo me han afectado sus acciones o la falta de ellas durante todos estos años. Hablamos sobre las bodas, sobre la relación con Lily, y le dejé claro que su comportamiento había sido inaceptable. Como esperaba, no lo tomó bien al principio. Intentó cambiar la narrativa, acusándome de ser irracional y diciendo que yo estaba dividiendo a la familia. Pero esta vez me mantuve firme. Le dije directamente que si no estaba dispuesto a escucharme, corría el riesgo de perderme para siempre. La conversación fue intensa y emocional. Revivimos viejos argumentos y sacamos a la luz años de problemas no resueltos. Por primera vez, no permití que mi padre desviara el tema o justificara sus acciones. Este era mi momento para ser escuchada. En cuanto a Lily, he decidido cortar contacto con ella. Ha quedado dolorosamente claro que no me ve como parte de la familia y que está dispuesta a herirme para obtener lo que quiere. Le expliqué esto a mi padre, dejándole claro que no asistiré a eventos familiares donde Lily esté presente. No entré en detalles sobre lo que había dicho durante su boda, ya que sabía que mi padre podría verlo como un ataque más hacia él. Esta decisión no ha sido fácil. Sé que probablemente pierda el contacto con otros miembros de la familia que elijan creer la versión de Lily o que prefieran mantenerse neutrales, pero estoy en paz con ello. Si mi bienestar significa distanciarme de esta toxicidad, entonces ese es un precio que estoy dispuesta a pagar. A partir de ahora, mi enfoque estará en construir una vida llena de amor y apoyo junto a mi esposo y las personas que realmente me valoran. He comenzado a reconectar con viejos amigos que había descuidado y he unido un club de lectura para conocer nuevas personas. Quiero rodearme de energía positiva y dejar atrás las sombras del pasado. Quiero expresar mi más profunda gratitud a todos ustedes aquí en Reddit. Sus consejos, apoyo y a veces críticas constructivas han sido una luz en este camino tan oscuro. Me han ayudado a encontrar la fuerza para priorizar mi felicidad y bienestar.
Aunque este puede ser mi último mensaje por un tiempo, quiero que sepan que su apoyo ha marcado una diferencia inmensa en mi vida. Gracias a todos y les deseo lo mejor en sus propios caminos.